Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Éxodo capítulo 36, libro de Éxodo capítulo 36 y vamos a leerlo desde el versículo 8 en adelante. Libro de Éxodo capítulo 36, versículo 8 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos, la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí. Asimismo unió las 5 cortinas entre sí e hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie. E hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y 50 en la orilla de la cortina segunda, y las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro con los cuales enlazó las cortinas una con la otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos, la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida, y unió las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además hizo para el tabernáculo tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio de anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con la otra, y así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus espigas, 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo al norte hizo otras 20 tablas con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de la tabla, 2 basas debajo de la otra tabla. Para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo las hizo en 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne, y así hizo una a la otra y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata, 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra del medio pasase por en medio de las tablas de un extremo a otro, y cubrió de oro las tablas, e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras, y cubrió también de oro las barras. Asimismo hizo el velo de azul, púrpura y carmesí, lino torcido, lo hizo con querubines de obra primorosa. Para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y sus 5 columnas y con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles, las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Amén.
Aquí encontramos la primera parte de la construcción del tabernáculo. Encontramos esta parte interna que es bien especial, porque es la parte interna del tabernáculo, que es donde está el lugar santo y el lugar santísimo. La construcción en general, ya habíamos visto muchos de los detalles, los materiales. Hablamos, por ejemplo, de tela torcida, que era un tejido que se hacía, que era la combinación entre azul, entre rojo, entre azul, entre púrpura y lino. Por eso se habla de lino torcido, de púrpura y carmesí. Entonces eran hiladas que iban entrelazadas entre rojo y carmesí. Entonces cuando se hila ese tipo de tela, pareciera que estuviera como hacia arriba y hacia abajo. No es muy apretada, pero es muy fuerte. Y ahora eso da un efecto visual bien interesante, que es para todo lo que tiene que ver con la parte interna. Ahora, mire lo que dice el detalle, que es el detalle que quiero que nos enfoquemos el día de hoy. Dice en el versículo 8, las hicieron con querubines de obra primorosa. Habla de que entonces la parte interna del tabernáculo tendría unas imágenes de querubines dentro del tabernáculo. También nos habla del velo que estaba separando el lugar externo, el lugar santísimo del lugar santo, y dice lo mismo, que se hizo con querubines. Versículo 35, se hizo el velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, y lo hizo con querubines de obra primorosa. Entonces, cuando se entra al lugar santo, especialmente el lugar santísimo, la imagen que tiene el sumo sacerdote es la imagen de lo que nos dice la palabra en el libro de Génesis, cuando el ser humano es expulsado del huerto del Edén. En Génesis capítulo 3, cuando sucede que Adán ya es expulsado y Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén, dice el Señor de esta manera, les da la instrucción, el versículo capítulo 3, versículo 23, dice, y lo sacó, Génesis capítulo 3, verso 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra en que fue tomado, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, cuando se miran a estos querubines, la imagen que tiene el sacerdote es justamente del huerto del Edén. Es justamente ese lugar donde fue creado el hombre, donde estuvo por mucho tiempo, y ese lugar era donde el hombre tenía el contacto directo con Dios. Lograr ellos entrar al tabernáculo era volver a ese estado inicial del ser humano, en el cual el ser humano hablaba con Dios directamente, así como hablaba Adán con Dios en el inicio. Esta es una imagen que tenemos que comprenderla y tenerla muy clara. ¿Por qué razón? Porque ese es el plan de Dios, de restaurar al hombre a ese camino inicial. Entonces, por eso en ese lugar del tabernáculo habían querubines a todo alrededor, dando la imagen de que el sumo sacerdote estaba entrando de nuevo, entre comillas, al jardín del Edén. Esta es la restauración que Dios quiere hacer con el hombre. ¿Y por qué esto es clave para nosotros? Porque cuando vamos al libro de la carta a los Hebreos, encontramos que el Señor nos dice, la palabra de Dios nos dice que Cristo abrió el camino para que ahora nosotros podemos entrar con confianza ante el trono de la gracia. Ya no necesitamos a un sacerdote, un mediador para que entre por nosotros, sino que nosotros podemos entrar por nuestra propia cuenta, no por mérito propio, sino porque Cristo, nuestro sacerdote, dejó un camino abierto. ¿Para qué? Para que el ser humano volviera al lugar santísimo y pudiéramos volver a ser restaurados a ese estado original en el cual podíamos tener un contacto directo con Dios. Un contacto directo con Dios, como sucedía en el huerto del Edén. Por eso se da todo este camino por el cual el Señor nos muestra el tabernáculo, porque la finalidad es esta, que el hombre vuelva a ser restaurado a su estado original en el que fue creado, donde él podía tener una comunión directa con Dios. Entonces, entrar al lugar santísimo y ver a todas estas imágenes de los querubines en las paredes era una imagen para el sacerdote que estaba volviendo a entrar al Edén, de donde fue sacado el ser humano.
Y ahí nosotros tenemos que comprender ese gran privilegio que tenemos nosotros ahora por nuestro sumo sacerdote llamado Jesucristo, que abrió un camino para nosotros. Porque Él abrió un camino para que nosotros seamos restaurados. Yo le doy gloria a Dios por su obra maravillosa. Ahora yo puedo entrar al lugar santísimo, ahora yo puedo entrar a ese lugar en el cual la presencia de Dios es directa con Él. Yo puedo hablar directamente con Él, puedo hablar con Él sin un intermediario, puedo hablar con Él de una manera que en la cual, como dice con Moisés, ¿no? Que hablaba con el Señor como si estuvieran cara con cara. O sea, es algo impresionante la obra que hizo Jesucristo por nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces nosotros nos relajamos con eso. No, pues sí, yo puedo orar, yo puedo, ahí no, eso no pasa nada. Yo oro 5 minutos, Señor, te doy gracias por el día, en el nombre de Jesús, amén. Pero resulta que tenemos una oportunidad de tener un diálogo directo con Dios, de tener un diálogo con el Señor, que antes los antiguos no tenían esa posibilidad. Para ellos no había una manera, no había un camino, no había, sino solamente vaya, dígale al sumo sacerdote, y que el sumo sacerdote, cuando le corresponda entrar a la única vez que puede entrar al lugar santísimo al año, ahí va a poder ver si lo hace. Pero ahora no. Ahora nosotros, por la obra de Cristo, podemos entrar al lugar santísimo directamente y rogar al Señor, hablar con Él. Estar hablando con Dios es algo maravilloso. Por eso, como cristianos, tenemos que aprovechar eso, porque a veces oramos como si, no, pues yo igual mañana puedo orar otra vez y mañana a lo mejor le dedico más tiempo. No, yo tengo que tener una comunión con Dios y aprovechar estas oportunidades que tenemos, porque la verdad es algo muy especial. No sé si le ha pasado a usted, pero yo he tenido la oportunidad de hacer algunos viajes y no tiene uno que irse muy lejos. Por ejemplo, uno va a algún pueblo cercano aquí a Cali, y cuando uno se da cuenta que no hay agua potable, o que peor aún, simplemente no hay agua. Hay agua, son 2-3 días de la semana. Entonces uno empieza a apreciar, por ejemplo, los que vivimos en Cali, que usted puede coger de la llave, servirse un vaso y tomarla. Usted puede apreciar eso. Usted puede apreciar el hecho de que puede pensar que la muerte es algo muy normal, muy natural, pero no es así. Es algo que costó trabajo construir ese acueducto, costó trabajo de que se pudiera llegar a toda la ciudad, todos esos labores de ingeniería, y son impresionantes, pero no los apreciamos hasta que como que tenemos esa oportunidad de no acceder a los mismos beneficios. La palabra del Señor nos dice: buscarle mientras pueda ser hallado, y hallarle en tanto que Él está cercano. Ahora podemos acceder, ahora podemos estar, pero como que no lo tomamos muy en serio. Y la exhortación el día de hoy es a ese punto. Tomémonos en serio eso. Podemos sacar 5, 10 minutos, 20 minutos para hablar con Dios. Eso es un privilegio que los antiguos no lo tenían, nosotros sí lo tenemos. Y no es para repetir lo mismo con la repetidera de siempre, no, es para que de verdad hablemos con Dios, como que no hagamos las cosas solamente por cumplir. No es que me toca orar, es que me toca hacer esto, no. Tengo un privilegio maravilloso, y es de estar en ese lugar santísimo, de estar en ese, volver al estado natural, de estar con Dios, de sentirme bien. Aprovechemos esa oportunidad, ese camino que Cristo abrió con nosotros. Hoy te exhorto, amigo, amiga, hermano, hermana, para que te conectes con Dios, para que aproveches ese tiempo de oración todos los días y realmente puedas acercarte al Señor, realmente puedas hablar con Él, realmente puedas deleitarte de estar en su presencia. Que cualquier momento que puedas aprovechar, puedas hablar con Dios, porque ahora tenemos un pacto mejor que nos permite entrar directamente a la presencia del Señor. Aprovecha ese tiempo maravilloso, porque Dios hizo un gran sacrificio para que nosotros pudiéramos hoy estar delante de su presencia. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos enseñas y aprendemos, Padre Celestial, para poder, Dios, vivir conforme a tu perfecta voluntad. Bendigo, Señor, a cada persona que hoy recibe tu palabra y que la
decide colocar en práctica, Padre Celestial. Te pido, Dios, que obres en sus vidas y que ellos puedan sentir el deleite de estar en tu presencia, la felicidad, la alegría, la tranquilidad de estar, Señor, delante de tu trono. Te pido, te ruego, Padre Celestial, que seas tú escuchando las peticiones de cada uno de tus hijos, que ellos puedan sentirse, Señor, llenos, plenos, porque ahora están en tu presencia. Te alabo, te exalto y te bendigo, Señor. Te doy la gloria y la honra, porque tú eres bueno, tú eres fiel y tu misericordia permanece para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice y les invita a que usted se suscriba a nuestro canal, hágale clic ahí a suscribirse, hágale clic ahí a la campanita para recibir toda la información de nuestras transmisiones, toda la información, las notificaciones de cada video nuevo que publicamos. Si quieres también compartir este video, comparte este audio con otras personas. Ahora puedes contactarnos por medio de las redes sociales en @pastorjonathanoficial, @pastorjonathanoficial. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Kawaii, estamos en Pinterest, Facebook, todas las redes sociales ahí nos encuentras, @pastorjonathanoficial. Por último, te recomendamos que si quieres escribirnos por vía WhatsApp, lo puedes hacer al 316-617-7888, 316-617-7888. Está nuestra línea de WhatsApp para que nos contactes directamente y así podamos hablar, podamos brindarte un consejo, podamos orar por ti también. O si también el Señor coloca en tu corazón sembrar una semilla, una ofrenda para que este ministerio pueda avanzar y continuar en lo que Dios nos ha permitido hacer. El número es el 316-617-7888, 316-617-7888. Este número está habilitado para Nequi, para Davi Plata y también para Transfilla. O en Estados Unidos tenemos disponible Zelle y también tenemos disponible PayPal. Solo escríbanos y te daremos saber la información. Dios te bendiga, Dios te guarde.